ya el último día de este foro de trasplantes, medicina de precisión, que, pues aprovechando que es la última tarde, quisiera nuevamente agradecer al IDIVAL que ha organizado este evento. Lo cierto es que con mucho esfuerzo y cariño se ha realizado y realmente, aunque estamos aquí dando nosotros la charla, el mérito es de ellos que lo han organizado francamente bien. Quisiera también agradecer a las sociedades científicas que lo han avalado y, desde luego, a Astellas, que también nos ha patrocinado. Realmente todo esto nos ha ayudado mucho a que podamos estar aquí con ustedes. Va a ser sobre la histocompatibilidad y la segunda, como les dije, pues tendríamos que acabar siempre con el COVID, que nos guste o no, nos ha marcado la vida en los últimos 2 años. La primera charla, muy importante, es el HLA como barrera al trasplante, del laboratorio a la clínica. Y para ello tenemos a David Sansegundo. David Sansegundo es médico inmunólogo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. El equipo de inmunología del Hospital Marqués de Valdecilla, además de hacer su asistencia en inmunología como corresponde, están tremendamente involucrados en la investigación en el área de trasplante. Realmente todos los grupos de trasplante de nuestro hospital, que realizamos trasplante cardíaco, pulmonar, hepático, pancreático y renal, contamos de forma continua con el equipo de inmunología, porque realmente en todas las actividades de rechazo en el trasplante de órganos son tremendamente activos y nos han permitido mejorar en mucho la calidad de nuestros estudios clínicos. Para ello, David Sansegundo es una persona excelente. Aparte de ser un gran inmunólogo, tuvo una beca en Wenceslao Albo, estuvo rotando, creo que fue en Oxford. Cuando quieras, adelante, tienes la palabra. Muchísimas gracias a los organizadores de este foro por darme la oportunidad de dar esta charla, pues para dar un poco de visibilidad al trabajo que se hace desde el Servicio de Inmunología. Soy biólogo de formación y, como bien dices, pues tuve una beca López Albo y también quiero invitar a todos los jóvenes con vocación investigadora a que siempre que puedan, pues poder optar a hacer pues eso, rotaciones externas, ver cómo trabajan en otros centros, que a mí, en mi caso particular, ha sido bastante enriquecedor. Yo, en la charla de hoy, os voy a dar pues unas bases de lo que es el HLA, el antígeno leucocitario humano, desde que se ha descrito pues el papel que tiene en el trasplante, intentar abordar pues cuál es la inmunología del trasplante, cómo es el alorreconocimiento, luego cuál es la clínica que hay detrás de las consecuencias clínicas de la menor o mayor disparidad HLA. Y luego también me gustaría dar una pincelada sobre la medicina de precisión, es lo que es el foro de esta serie de charlas. Y ya por último me gustaría pues, dar una serie de perspectivas futuras que considero que pueden ser muy interesantes y también esperanzadoras. Bueno, pues el antígeno leucocitario humano se describió pues, tras las observaciones de un hematólogo francés en los años 50, en los cuales observó cómo el suero de las personas politransfundidas eran capaces de aglutinar leucocitos halogénicos, es decir, células extrañas. Se percató pues, que no era un antígeno que presentaban todas las células, sino que en este caso pues, era alrededor de un 60%. Y luego otra de las observaciones que sacó de esos experimentos es uno de los principales dogmas que ya nosotros estamos utilizando a día de hoy a la hora de analizar los anticuerpos anti-HLA. Y es que el suero de un mismo paciente no va a reaccionar nunca contra sus propias células. La respuesta inmunológica frente al trasplante pues, va a desencadenar, como vamos a ver a lo largo de la charla, pues, el interplay entre diferentes tipos celulares y con el fin último el desarrollo de anticuerpos anti-HLA. Y esto es lo que había observado este hematólogo francés con esta reacción de aglutinación. Por aquel entonces, en los primeros inicios, se realizaba la identificación de estos antígenos HLA mediante estas técnicas serológicas y era a través del suero de mujeres que habían tenido embarazos o abortos previos
en los que observaban una reacción frente a las células de la pareja. Entonces se fueron nombrando estas reacciones, estas células, como en función del momento en el que se iban describiendo. Entonces, en el primer suero, pues, por ejemplo, pues, se identificaba a las células que tenían el antígeno A9 y luego un suero posterior de otra mujer embarazada con abortos, pues veíamos que reaccionaba únicamente con una de esas células. Por lo tanto, lo que nos venía a decir es que se estaba identificando un nuevo antígeno HLA. Con respecto a la respuesta que tiene el sistema inmunitario frente a los antígenos HLA, un sujeto que se enfrenta frente a un antígeno A2, el sistema inmunitario del receptor va a reaccionar frente a ese antígeno A2. Sin embargo, ante la persistencia de este antígeno, el sistema inmunitario es capaz de mejorar su respuesta y va a ser capaz de reaccionar frente a diferentes fracciones de esta molécula A2. Y por lo tanto, va a reaccionar frente a otra serie de antígenos HLA relacionados. Vemos aquí, pues una reacción frente a la 2 puede derivar en una reacción mucho más amplia frente a otros antígenos HLA, y es lo que observamos habitualmente en nuestros pacientes trasplantados. Y es lo que denominamos el grupo reactivo de Pittsburgh o CREX. Una vez que se han mejorado las técnicas de tipaje HLA, que han sido hasta pues los años 90 estos métodos serológicos de cruzar sueros con células de los pacientes, se incorporaron células de biología molecular en los cuales pues ha conllevado a una identificación de un número enorme de alelos. Cada alelo significa una proteína diferente. Actualmente, entre antígenos de clase 1 tendríamos más de 24.000, antígenos de clase 2 alrededor de 9.000. Y dentro de la región donde se encuentran localizados estos genes de la región HLA, pues estarían centrados en el brazo corto del cromosoma 6. Esto es una diapositiva muy densa, pero únicamente para reflejar que la información genética está en una región muy localizada y que tenemos en azul genes de clase 1 y en verde genes de clase 2, al tiempo que también tenemos otros genes muy importantes en el sistema inmunitario. Esto es importante saber que están en una región muy concentrada porque casi no hay recombinación. Por lo tanto, se va a heredar todos los antígenos de tanto de clase 1 como de clase 2 en forma de haplotipos, de tal manera que vamos a tener para antígenos de clase 1 un haplotipo materno con los 3 genes A, B y C y un haplotipo paterno. Y una de las características que tienen estas moléculas HLA es que tienen una expresión codominante. Antígenos de clase 1 se expresan en todas las células nucleadas, por lo tanto vamos a tener 6 antígenos de clase 1, mientras que en antígenos de clase 2 pues, se van a presentar única y exclusivamente en células presentadoras de antígenos de manera constitutiva, de igual manera con haplotipos maternos y paternos. Y aquí pongo en asteriscos porque tras un estrés en estas células epiteliales endoteliales son también capaces de expresar antígenos de clase 2. Por lo tanto, estas moléculas HLA van a estar de clase 1 representadas en todas las células de un injerto, mientras que las moléculas de clase 2 únicamente van a estar en los leucocitos pasajeros del donante o cuando se activa en el endotelio. Y de manera general, los antígenos de clase 1 una disparidad en antígenos de clase 1 podría conllevar un rechazo temprano, mientras que una disparidad en clase 2 podría llevar más a un rechazo crónico. ¿Cuál es la función de estos antígenos HLA en el sistema inmunitario? Pues es la presencia antigénica. Tampoco me voy a meter mucho en ello, porque los antígenos de clase 1 de todas las células van a presentar
antígenos virales o tumorales en el caso de que estén infectados esas células a linfocitos T citotóxicos, mientras que las células presentadoras de antígenos en el contexto de clase 2, antígenos de clase 2, estimularán una respuesta mediada por las células colaboradoras. Pero además, estas moléculas de histocompatibilidad son fundamentales para la educación de los timocitos en desarrollo. De tal manera que si hay alguna mutación en el empaquetamiento de estas moléculas HLA, pues va a derivar en una inmunodeficiencia de un déficit de linfocitos T, CD4 y CD8. Y os quería traer esta diapositiva para dejar también un dato importante, y es que del orden del 7 al 10% de los linfocitos maduros que salen del timo son aloreactivos, es decir, van a salir del timo con la función de reconocer a los antígenos y inducir una respuesta inmunitaria. La estructura de las dos moléculas desde el punto de vista tridimensional es muy similar. Y la de clase 1 tiene una cadena con 3 dominios alfa 1, alfa 2 y alfa 3, mientras que las de clase 2 está compuesta por 2 cadenas alfa y beta. Ambas moléculas tienen una hendidura de unión al péptido y con el cual pues, van a presentar los antígenos, a realizar su función. En esta diapositiva quería volver un poco atrás a las primeras diapositivas en las cuales veíamos que había el tipaje o la identificación de los antígenos HLA. Pues bien, estos son todos los antígenos que se han detectado a nivel serológico en el locus A. Y con la incorporación de estas técnicas moleculares, pues se han descrito muchísimos alelos diferentes. Y en esta diapositiva, pues lo que quiero un poco enfrentar es observar las diferencias que hay a nivel de aminoácidos entre cada una de estas moléculas HLA. ¿Vale? Este trabajo lo estamos realizando en colaboración con Fernando Pla, que es un físico que nos está ayudando a capturando, por ejemplo, todas las secuencias de aminoácidos de consenso y hacer también un análisis de todos los isótopos de todos los alelos descritos hasta la fecha. Y como podéis ver aquí en diferentes colores es donde se observa en la posición aminocídica de todas estas alelos más frecuentes en cada uno de los tipajes serológicos de la molécula A, pues que están concentrados en diferentes regiones. Y en concreto, donde se centran la mayor parte de estas mutaciones, de estos polimorfismos, se encuentran en la región de hendidura al péptido. Esta es una visión vista desde arriba. La molécula HLA tiene una cadena alfa 1 y alfa 2, los dominios, y aquí es donde está alojado el péptido y una lámina beta. Pues bien, en este exón 1 y 2 es donde se concentran la mayor parte de los polimorfismos HLA. Vale, pasamos a hablar un poco de inmunología de trasplante, en el cual lo que queremos valorar es el grado de incompatibilidad entre el donante y el receptor. Y bueno, pues la descripción de estas moléculas pues, fueron premiadas con el Premio Nobel de Medicina en el año 1980, y un poco pues, la genética, los estudios básicos de la compatibilidad HLA, pues de un donante, un modelo de trasplante cutáneo de un donante con un HLA compartido con el receptor, pues no se va a inducir ningún rechazo. Sin embargo, si el donante no comparte ese HLA con el receptor, en ausencia de inmunosupresión se va a rechazar ese injerto. Y desde el punto de vista clínico, pues en el año 1999, pues se describieron dos series. La serie del Reino Unido, en la cual observaron alrededor de más de 6.000 trasplantes renales, primeros trasplantes renales, y observaron cómo la supervivencia del injerto en aquellos pacientes en la que no tenía ninguna disparidad HLA, pues tenían una supervivencia más prolongada que aquellas parejas donante receptor en los cuales
había dos disparidades en el locus DR. Entonces, bueno, esto ha venido sugiriendo desde estos años que si el donante y el receptor no comparten nada, que al menos intenten compartir un HLA-DR. Luego, en una corte mucho más amplia del estudio colaborativo del Eurotransplant, de Gerard Topel, describieron los datos en una corte muchísimo más amplia de parejas donante-receptor de Europa, de alrededor de 150.000, en la que se observa cómo a medida que va aumentando el número de disparidades HLA, se va reduciendo la supervivencia del injerto. ¿Cómo reconoce el sistema inmunitario el antígeno HLA? Pues bueno, tiene diferentes rutas. La ruta directa, en la cual los antígenos HLA del donante son directamente reconocidos por los linfocitos T del receptor. Esto sucedería mientras hay linfocitos pasajeros del donante post-trasplante. Suelen durar alrededor de un mes. Luego tenemos esta ruta semidirecta, en la cual el HLA del donante es capturada y presentada en células presentadoras de antígenos del receptor a los linfocitos T del receptor. Y luego, ya más a largo plazo, estaría la ruta indirecta, en la cual la molécula HLA del donante es procesada por las células presentadoras de antígenos del receptor y presenta al linfocito CD4. Esto sería un poco el alorreconocimiento. Ese alorreconocimiento pues, va a derivar pues, en la producción de anticuerpos. Entonces, esta es una revisión reciente en la cual se describen todos estos mecanismos, que os recomiendo a todos los que estén interesados en el campo a echar un vistazo. Estos anticuerpos anti-HLA podrían de manera directa reconocer las moléculas de histocompatibilidad en las células del donante e inducir un rechazo hiperagudo. Pero el HLA pues, también puede inducir otros mecanismos, por ejemplo, en las células del sistema inmune innato, como son las células NK, en las cuales, si no reconocen el HLA del receptor, pues lo que hacen es inducir una respuesta citolítica frente a las células que no presentan esa molécula HLA. Volviendo a los anticuerpos anti-HLA, también en aquellas células del sistema inmune innato que presentan receptores FC de las inmunoglobulinas, podrían reconocer también las moléculas HLA con esos anticuerpos unidos a sus receptores. Todo ello va a derivar en un aumento de factores solubles que lo que van a conllevar es a una quimioatracción de células ya del sistema inmune adquirido y van pues, a montarse una respuesta secundaria, en la cual pues, con la ayuda de los linfocitos T, los linfocitos B van a producir esos anticuerpos y van a provocar un rechazo del aloinjerto. Voy a pasar muy brevemente por los diferentes tipos de rechazo, en los cuales pues, tenemos el rechazo hiperagudo, que sería aquel que está mediado por la presencia de anticuerpos preformados en el receptor específicos del donante. Y para evitar esa situación, nosotros en el laboratorio, durante las guardias de histocompatibilidad, hacemos la prueba cruzada por citotoxicidad dependiente de complemento, en la cual pondríamos las células de los donantes en todos estos pocillos y los enfrentaríamos al suero de los diferentes posibles receptores. De tal manera que si la prueba cruzada por citotoxicidad es positiva, contraindica el trasplante y no se seguiría adelante. Y este tipo de rechazo pues, ya no se suele ver en estos días. Otro tipo de rechazo que ya ocurriría desde el momento peritrasplante al primer mes, pues sería el rechazo agudo, que puede ser pues, tanto celular como humoral, pero bueno, tampoco me voy a parar por cuestiones de tiempo. Y ya el que ya se produce más a largo plazo, mediado
por la disparidad HLA de clase 2 y producción de anticuerpos, pues sería el rechazo crónico. Pero también, aunque esta charla está enfocada en la descripción de los antígenos HLA, pues también cabe comentar que no todo es HLA en trasplante, sino que también se puede mediar un rechazo mediado por anticuerpos anticuerpos frente a antígenos no HLA. Y esto pues, puede ser derivado por fenómenos inflamatorios, como puede ser autoinmunidad, infecciones, fallo del órgano nativo, isquemia de perfusión, y todos estos mecanismos de inflamación, pues todas las células del receptor tienen lo que llamamos receptores de daño o de alerta, y lo que harían sería pues, inducir la lisis de estas células propias y se podría dar pues, una producción de autoanticuerpos que también podrían conllevar el rechazo del injerto. Para intentar frenar todo el sistema inmunitario, pues hay múltiples vías, terapias con inmunosupresores. Son la terapia de inducción, que bloquearía pues, la vía del receptor de las células T, vía de coestimulación, o del receptor de la IL-2, el CD25. Luego terapia de mantenimiento, inhibiendo después de la seninización de las células T. Luego la calcinurina va a activar en FKB producción de IL-2, y otra diana sería la inhibidores de mTOR. Luego tenemos también antimetabolitos como anteriormente acetropina, ahora anfotericofenonato. Y luego, además, en esta revisión también pues describimos cuáles son las terapias para el tratamiento de rechazo hormonal, como puede ser la parte de plasmaféresis, pues el tratamiento con rituximab, tocilizumab y bortezomib. Y en el siguiente bloque de diapositivas me gustaría pues comentar un poco cuáles son los estudios que hacemos nosotros en el laboratorio de histocompatibilidad, en el trasplante de órgano sólido, que mientras está un paciente en lista de espera realizamos una monitorización de anticuerpos anti-HLA y hacemos una identificación o estudio de tipaje de las moléculas HLA del receptor. En las diapositivas que hemos visto anteriormente de disparidades HLA, antiguamente únicamente se tipaban el locus A, B y DR, y actualmente pues, estamos ampliando al locus A, B, C, DR y DQ. En el estudio de pretrasplante lo que realizamos es una monitorización de anticuerpos anti-HLA, en el cual un paciente que entra en lista de espera puede sensibilizarse frente a este antígeno anti-HLA por diferentes vías, por un trasplante previo, por transfusiones o por embarazos o abortos. Y actualmente el estudio de estos anticuerpos anti-HLA es muy importante, dado que en nuestras listas de espera hay más del 50% de los pacientes que están esperando por un segundo o un tercer trasplante. Nosotros pues, nos basamos en estas guías que se han publicado en el año 2013 y que básicamente lo que hacemos es realizar un estudio de 2 sueros independientes mientras están antes de entrar en lista de espera. Con estos resultados vemos si el paciente es de bajo riesgo inmunológico, no está sensibilizado frente a antígenos HLA o sí que lo está. Y mientras le llega la oportunidad de trasplante, cada 3 meses vamos monitorizando estos anticuerpos. En el caso de que haya un evento sensibilizante como una transfusión, pues realizamos el estudio de especificidades en el caso de pacientes sensibilizados. Y luego la monitorización post-trasplante, que esto está enfocado a la evaluación y la monitorización del paciente trasplantado para ver si desarrolla nuevos anticuerpos frente a los antígenos HLA del donante específicos. Estos grados de sensibilización frente a anticuerpos anti-HLA, pues podemos englobarlos en 3 grupos: pacientes no sensibilizados o de bajo riesgo, y aquí os muestro pues, cómo se verían un panel de 100 antígenos de clase 1, también hacemos otros 100 antígenos de clase 2, y vemos que este paciente no tiene ninguna reacción. Un paciente sensibilizado en el que detectamos algunas reacciones,
y en el caso de pacientes politransfundidos, pacientes con varios trasplantes, pues podemos encontrarnos con esta situación. Estos pacientes, cuando se incorporan a lista de espera, pues van a tener una mayor dificultad de encontrar un posible donante compatible. Y una de las principales hándicaps que no ha permitido el desarrollo de la histocompatibilidad ha sido en que en el año 2011 nosotros aquí en Valdecilla ya éramos capaces de valorar por Luminex los anticuerpos anti-HLA. Como veis aquí, este paciente tiene una relación frente al A2, pero también éramos capaces de determinar que estas son 3 proteínas diferentes dentro del grupo A2. Y sin embargo, los tipajes no se estaban realizando en una resolución suficiente. Entonces, hasta que no se ha llegado a, si no, ya se ha equilibrado el nivel de resolución del informe de los anticuerpos anti-HLA y los antígenos HLA de donantes y receptores, pues ahora estamos en una buena disposición para avanzar en este campo. Antes se hacía por tipaje serológico, que ya está en desuso, y ahora se está pasando a hacer un tipaje por métodos moleculares, básicamente centrados en detectar los polimorfismos en los exones 2 y 3 para antígenos de clase 1 y los exones 2 en los antígenos de clase 2, que son donde os he mostrado anteriormente, que es donde se encontraban la mayor parte de estos polimorfismos. No voy a entrar en las técnicas que se hacen, pero estas técnicas de biología molecular nos permiten tener una resolución intermedia en 2 horas y media desde la extracción del ADN y según las técnicas y con el tiempo que se disponga, pues se puede incluso no solo centrarnos en el exón 2, por ejemplo, sino con la secuenciación tipo Sanger, pues se podría tipar todos los exones y últimamente, ya sobre todo para el tipaje de moléculas HLA en el contexto de trasplante hematopoyético, pues hacemos el tipaje de alta resolución mediante NGS, en los cuales pues observamos tanto polimorfismos en las zonas codificantes o los exones y también los intrones. Entonces, la nomenclatura HLA pues vendría reflejada por el gen, luego el grupo alélico, que sería el tipaje de baja resolución, y en un segundo campo, que sería una resolución intermedia y en el cual nos daría una idea de los diferentes alelos, es decir, de las diferentes proteínas, las 24.000 que os comenté en las primeras diapositivas. Y luego, con los estudios que se están realizando de alta resolución, pues nos permite pues, tener más información y pues incluso algunos polimorfismos en regiones no codificantes pues incluso nos pueden dar información con respecto a que un antígeno HLA pues no se expresa o no se expresa. Luego, uno de los máximos exponentes de la medicina de precisión serían en el análisis del programa PATI. El programa PATI es un programa de acceso a trasplante de pacientes hiperinmunizados que se lanzó... Por favor, apaguen los micrófonos, que se les oye de fondo. Disculpen. Pero este programa de pacientes hiperinmunizados pues se desarrolló gracias al esfuerzo de los laboratorios de nefrología, los laboratorios de inmunología y todos también los servicios de coordinación del trasplante organizados por la ONT, en los cuales gracias al esfuerzo de hacer los tipajes de los tipajes de locus A, B, C, DR y DQ y el estudio de anticuerpos anti-HLA pues permitía el poder asignar los órganos a los 2 pacientes que hemos visto antes que tenían un perfil de anticuerpos anti-HLA muy alto. Entonces, desde
esto, si queréis, luego en el momento del foro lo podemos desarrollar un poquito más, porque dado que la audiencia es también de otros países, pues podemos explicar un poco cuáles son los requisitos de este programa y demás. Desde el año 2015 que se ha puesto en marcha este programa, pues se han logrado realizar 711 trasplantes de alto riesgo en pacientes hipersensibilizados, es decir, que tienen un nivel de anticuerpos tan elevado que pues, están en lista de espera durante muchos años. Y incluso en el contexto de pandemia pues se han logrado trasplantar alrededor de 123 pacientes hiperinmunizados. Haciendo una revisión de la cohorte trasplantada durante este último año en Cantabria, trasplantes renales, pues vi que, de hecho, en el último trimestre del año 2021, Valdecilla había realizado 6 trasplantes en pacientes altamente sensibilizados. Y este tipo de pacientes me parece que son unos pacientes que son pues, somos pues, el máximo exponente de medicina de precisión, y entonces quería traeros un ejemplo, ¿vale? Este sería un paciente trasplantado en el año 2018, que en amarillo serían los antígenos del donante, que, frente a los cuales el receptor ha reaccionado. Como hemos visto, ha tenido una reacción bastante amplia, ¿vale? Y tanto en antígenos de clase 1 como de clase 2. Entonces, identificando estas reacciones de clase 1 y clase 2, pues vimos cómo identificamos cuáles son las reacciones prohibidas y calculamos el PRA virtual. Por lo tanto, obtenemos en esta plataforma de 10.000 donantes de tipajes europeos, pues nos da que con estas reacciones el paciente pues reaccionaría frente al 99,22% de los posibles donantes. Por lo tanto, la posibilidad de encontrar un posible donante pues es muy raro. Y entonces, este programa PATI, pues cuando tenemos un tipaje de un donante, lo compartimos con la ONT, y la ONT lo que hace es hace una prueba cruzada virtual con los tipajes de donante y estas especificidades que hemos asignado a cada uno de los receptores en lista de espera hipersensibilizados. Y observamos cómo nos ofertaron un donante en el cual solo teníamos 2 disparidades HLA, el A3 y el C1, y vemos que la prueba cruzada virtual era negativa, no teníamos tipaje en A3 ni ninguno en el locus C. Y también, según hemos visto, pues estos donantes, aparte de ser, pues desde el punto de vista, y estos receptores, aparte de ser muy difíciles de trasplantarles, se le trasplantan con donantes que desde el punto de vista inmunológico pues son de bajo riesgo, porque en este caso comparten 8 de 10 antígenos HLA. Y luego ya por último 2 diapositivas en cuanto a las perspectivas futuras de la histocompatibilidad, que serían por un lado pues el tipaje de alta resolución de donantes y receptores. Hasta ahora mismo se hace tipaje al menos de una resolución intermedia en todos los receptores en lista de espera. Sin embargo, estas técnicas de tipaje de alta resolución para la situación de donantes, pues digamos que se nos van de tiempo, tienen que mejorar un poco, reducirse los tiempos para poder obtener los resultados. Y luego también con esto, teniendo el tipaje de alta resolución de donantes y receptores, pues podríamos pasar de un análisis de la disparidad de LOCI a BDR con un análisis de disparidad molecular. Entonces pasaríamos de una disparidad antigénica, que esto es lo que observamos entre un receptor y un donante, si es negro o si es blanco. Sin embargo, como hemos visto, la molécula HLA pues, tiene muchos aminoácidos, muchos puntos
que denominamos epitopos, puntos calientes, en los cuales el sistema inmune del receptor puede dirigir una respuesta. Entonces, no es blanco o negro, sino que, por ejemplo, aquí tenemos pacientes en los cuales el número de epitopos o de eplets, aunque solo tenga una disparidad, pues pueden ir desde 30 y en este caso, aunque tengamos dos disparidades HLA-DR, la carga de epítopos que sean inmunogénicos pueden ser muy bajo. De tal manera que es una manera, estamos a las puertas de poder escalar de una manera más precisa pues, a estas disparidades basadas en epítopos. Y bueno, la verdad es que ha sido una presentación un poquito densa, pero bueno, estoy abierto a todas las dudas que puedan surgir y si no os dejo mi correo para poderlas también pues resolver en cualquier momento. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Pues ya empezamos con la última charla y como os comenté, pues en el trasplante tiene que estar el COVID, la COVID-19. Lo cierto es que en 2020, cuando empezamos en los meses de febrero o marzo, cuando la COVID llegaba, pues lo cierto es que supuso una parálisis total de los programas de donación y trasplante en España y en el mundo. Al principio eran UCIs colapsadas, el miedo a que nuestros pacientes se infectaran en el posoperatorio inmediato, una vez fueran trasplantados y en la fase de mayor tasa de inmunosupresión recibieran una infección por COVID, hablo de marzo de 2020. Eso vimos que no era así. La verdad es que se pudo trasplantar en muchos hospitales de forma segura y tuvimos muy poquita incidencia de infecciones en el posoperatorio inmediato. Sin embargo, la realidad es que muchos pacientes trasplantados, que llevaban trasplantados un año, 18 meses, 7 meses, se vieron infectados como toda gente en nuestra sociedad, como compañeros, como amigos, como familia, en la época de las prevacunas. Y hemos tenido pues, una elevada tasa de fallecimientos, sobre todo pues, pacientes trasplantados de pulmón, que estando en casa después de un año de trasplante perfectamente bien han sufrido la infección por COVID en la época de prevacunas y hemos tenido unas tasas de mortalidad no desdeñables. Lo cierto es que, nos guste o no, la COVID-19 nos ha marcado estos 2 años y ha tenido un impacto en toda la sociedad, en todas las actividades y, por supuesto, en lo que estamos aquí en el mundo de donación y trasplante. Por eso queríamos que la última charla pues, tuviera que ver con eso, infecciones de los pacientes trasplantados en la era del COVID. Para eso tenemos a Francisco Arnaiz de las Revillas, médico internista del Hospital Marqués de Valdecilla, trabaja adscrito al servicio de infecciosas, es uno de los médicos del servicio de infecciosas y evidentemente es el servicio indicado, junto con neumología, para hablarnos de eso, de las infecciones en la época COVID. Francisco, pues muchísimas gracias por acceder a esta charla, por cerrar esta mesa redonda esta semana y evidentemente estamos a la espera de lo que nos cuentes. Muchísimas gracias, lo primero, por la invitación y por permitirnos participar en este foro tan interesante. Y bueno, pues la sesión que vamos a desarrollar en los próximos 30 minutos es del COVID, pero también de esas infecciones que vienen asociadas con el COVID, ¿no? En los pacientes trasplantados. Entonces, bueno, pues hemos intentado hacer honor al título que tiene la sesión y no solo hablar del COVID en los pacientes trasplantados, sino de otras infecciones que van asociadas al COVID. Para ello hablaremos de la actividad trasplantadora en época COVID, de las características y la evolución clínica de estos pacientes trasplantados que han tenido COVID-19, como nos ha dicho el doctor Miñambres, de los factores de riesgo de mala evolución clínica de la COVID-19 en pacientes trasplantados, de la importancia de las coinfecciones en pacientes con COVID-19 y trasplante de órgano sólido, y de la importancia que tienen los programas de optimización de antibioterapia en pacientes con COVID-19 y en pacientes trasplantados. Y al final unas breves conclusiones. Bueno, como saben, la realización de trasplantes a lo largo de los últimos 30 años, y como es lógico, tanto a nivel global como en cada grupo en cada tipo de trasplantes, ha ido aumentando de forma progresiva. Sin embargo, en el año 2020, y debido a esos miedos y ese consumo de recursos que nos comentaba el doctor Miñambres, hubo un descenso, sobre todo durante los primeros meses de pandemia, ¿no?, de la realización de todos los grupos de trasplante por ese miedo a que los pacientes evolucionaran mal tras infectarse por la COVID-19 y porque también había un consumo de recursos, ¿no?, importante.
No solo la primera ola, sin embargo, hizo mella en la realización de trasplantes, sino que podemos ver cómo las distintas olas que han ido apareciendo a lo largo de los 2 últimos años han hecho mella en la cantidad de trasplantes realizados y en la cantidad de donaciones, ¿no? Como vemos, la primera ola fue la que más incidió sobre los pacientes trasplantados, pero sin embargo la tercera ola y la quinta ola también tuvieron una gran importancia en los trasplantes que se hicieron. Me parece importante destacar, y creo que es muy importante que todos sepamos, que sin embargo, a pesar de que en el 2020 vimos que hubo un descenso en el número total de trasplantes, en el año 2021 hubo un aumento del 8% de trasplantes realizados y un 7% de donaciones con respecto al 2020. No se alcanzaron los niveles de 2019, pero sí que es llamativo el esfuerzo que han hecho todos los grupos o todos los equipos de trasplante a nivel nacional para conseguir esta recuperación en años en los que continuamos con una pandemia, ¿no? Y bueno, sabemos un poco entonces hasta el momento, o hemos hablado de la importancia que tiene que ha tenido el COVID a la hora de la realización de trasplantes y donaciones. Pero creo que es importante también destacar cuáles han sido las características o cómo se han comportado aquellos pacientes con trasplante de órgano sólido y que han presentado COVID-19. Y si las características de los pacientes han ido variando a lo largo de las distintas olas, ¿no? Sobre todo previamente a las vacunas. Para ello se han realizado múltiples estudios y me parecía importante destacar este estudio que ha recogido unos 1.600 casos de pacientes trasplantados con COVID-19 a nivel nacional. Es un estudio multicéntrico en el que, como veis, la incidencia de este tipo de infección en pacientes trasplantados ha ido a la par que en la población general, ¿no? Con distintas olas. Pues la primera ola, que fue muy llamativa, y la tercera ola, ¿no? Ya a finales del año 2020. Este estudio lo que ha hecho es comparar los pacientes pacientes con trasplante que presentaron COVID-19 a nivel en España antes del 13 de julio del 2020 y los pacientes que presentaron COVID-19 posteriormente, entre el 13 de julio del 2020 y el 31 de diciembre del 2020. Se reclutaron 1.600 pacientes y se valoraron las diferencias entre ambas cortes. Como pueden ver en la primera de las tablas, no hubo diferencia en cuanto a sexos. Sin embargo, a partir de la segunda ola, los pacientes fueron más jóvenes que en la primera ola. Esto probablemente se pueda explicar porque la segunda y la tercera ola en la población general también fueron pacientes más jóvenes los que eran afectados por los que presentaban la COVID-19. Por lo tanto, es de esperar que los pacientes trasplantados se comporten igual que la población general. No hubo diferencias en cuanto al tipo de trasplante que presentó infección por SARS-CoV-2, ni tampoco en el tiempo transcurrido entre la realización del trasplante y la adquisición de la infección. Cuando se analizaron en este estudio si hubo diferencias entre la inmunosupresión basal que recibían los pacientes, se vio que durante la segunda ola los pacientes recibían un mayor porcentaje de pacientes recibían inhibidores de la calcinurina, un mayor porcentaje de los pacientes recibían micofenolato y un menor porcentaje de los pacientes recibían sirolimus o everolimus. En cuanto al tratamiento que se administró a los pacientes a lo largo de la primera ola o a lo largo del periodo posterior, vemos que hubo diferencias muy llamativas, y esto es porque los protocolos de tratamiento institucionales que se realizaron en los centros fueron variando como todos saben, ¿no? Al principio tratábamos a los pacientes con COVID-19 un poco más por fe y más que por evidencias científicas, y a lo largo de los meses fueron presentándose estudios con un tamaño muestral suficiente como para aportar evidencias y permitir ir cambiando tratamientos, ¿no? Entonces, al principio, como saben, pues utilizamos mucho la hidroxicloroquina, la citromicina o los inhibidores de la proteasa, como el opinavir asociado a ritonavir, que posteriormente se retiraron y no se utilizaron.
Es llamativo también que el remdesivir, como es lógico y gracias a los resultados del ensayo clínico ACTT1, se ha ido utilizando más cuando más ha ido pasando el tiempo, ya que los resultados del ensayo fueron posteriores al 13 de julio del 21, empezaron a aparecer posteriormente. Y lo que sí que llama la atención es que el tratamiento con tocilizumab, a pesar de que hoy en día es uno de los tratamientos inmunomoduladores que más utilizamos, se utilizó menos a partir de en la segunda ola. Esto puede ser porque todavía por estas fechas el tratamiento con tocilizumab estaba muy en discusión y se habían publicado resultados bastante controvertidos acerca de la utilización del mismo. Los resultados que nos otorgaron datos favorables al tratamiento con tocilizumab en pacientes con determinada gravedad por la COVID-19 fueron publicados posteriormente gracias a los grandes ensayos como el Recovery o el REMAC-CAP, y es por esto por lo que quizá en la segunda o tercera ola se utilizó menos en pacientes trasplantados. Por otro lado, podemos ver que en la segunda ola hubo menos pacientes que ingresaron, quizá porque en la primera ola solo teníamos capacidad de diagnosticar a aquellos pacientes graves y además en la segunda ola pues quizá aprendimos a manejar mejor a los pacientes con COVID-19. También en la segunda ola vimos que hubo un menor porcentaje de pacientes que presentaron distrés respiratorio y un menor porcentaje de pacientes que falleció. Además, me parece importante destacar que el ajuste de tratamiento inmunosupresor de base fue llamativamente inferior en la segunda ola que en la primera ola. Esto probablemente se pueda justificar porque durante la primera ola, como hemos dicho, usábamos determinados fármacos como los inhibidores de la proteasa que interactuaban con los inmunosupresores y con muchos otros fármacos, y lo cual nos obligaba a ajustar el tratamiento inmunosupresor de base. Cuando en este mismo estudio español se analizó los factores de riesgo para un mal pronóstico o fallecimiento, se vio que no todos los trasplantes tenían el mayor riesgo y, como ha dicho el doctor Miñambres, los trasplantados pulmonares tenían un mayor riesgo de presentar, de evolucionar de forma desfavorable con respecto al resto de trasplantes. También ocurrió lo mismo con los pacientes mayores de 60 años, con los pacientes que adquirían la infección de forma intrahospitalaria, y también vemos que los pacientes durante la primera ola tuvieron un peor pronóstico que en las olas posteriores. Probablemente también esto se vea sesgado a la capacidad diagnóstica que teníamos durante las primeras olas, ¿no? Se han ido publicando más artículos acerca de este mismo tema, y este más concretamente también es un artículo de varios centros españoles en el que analiza concretamente el riesgo de una evolución desfavorable del COVID-19 en pacientes trasplantados. Es un estudio, como he dicho, español, y lo que hace es, de los 210 pacientes trasplantados con COVID-19, los divide en aquellos que tuvieron una evolución favorable y los que tuvieron una evolución desfavorable, que es definida como ingreso en UCI o muerte. Se consideró que los pacientes que tenían más de 70 años tenían una mayor presencia en el grupo de pacientes que evolucionó de forma no favorable. Además, este grupo de pacientes con una evolución tórpida tenían un mayor porcentaje de diabetes y de miocardiopatía crónica. Me parece importante destacar en esta tabla que no hubo diferencias en los cambios del tratamiento inmunosupresor de base, y tampoco hubo diferencias en los tratamientos específicos administrados para el COVID-19 entre ambos grupos, a excepción de la utilización de tocilizumab, que, como es lógico, al tratarse de pacientes más graves se administró en una mayor proporción de casos. Además, también, como es lógico pensar, los pacientes con una evolución desfavorable precisaron ventilación mecánica, intubación con una mayor frecuencia. Lo que sí que me parece importante destacar, y para conocer de aquí en adelante en la charla, es que los pacientes con una evolución desfavorable, y que también es lógico pensarlo, presentaron coinfecciones por otros microorganismos con mayor frecuencia que aquellos que presentaron una evolución favorable.
En este artículo, tras el análisis multivariable, concluyen que los pacientes mayores de 70 años que ingresan con una frecuencia respiratoria mayor de 20, que tienen una linfopenia menor de 1000 y que la concentración de lactato de deshidrogenasa es mayor de 300, estos pacientes trasplantados tienen un mayor riesgo de una evolución desfavorable, o sea, de ingresar en la UCI o fallecer. Además, me parece importante o interesante de este estudio que analizó las características de los pacientes que llevaban menos de 6 meses trasplantados o más de 6 meses trasplantados, en la que destacó, como era lógico pensar, que aquellos que llevaban menos de 6 meses trasplantados tenían un mayor riesgo de ingresar en las unidades de cuidados intensivos y o fallecer. Como recordamos y como vamos a hablar de ello a lo largo de la charla, vuelvo a poner la tabla en la que recordamos que los pacientes con una evolución desfavorable tuvieron más infecciones nosocomiales. ¿Por qué es importante esto de las infecciones nosocomiales? Bueno, pues para nosotros, para los médicos de enfermedades infecciosas o todos los médicos que se dedican a infecciones en el hospital, nos parece de gran importancia tanto el tratamiento correcto como saber cuándo no debemos tratar coinfecciones asociadas a infecciones víricas. Este concepto es de tal importancia que se han publicado muchísimos artículos acerca de COVID-19 y coinfecciones en pacientes en general, no solo en pacientes trasplantados, ¿no? Quizá el estudio que más volumen de pacientes tiene, que más tamaño muestral, es este estudio inglés, que gracias a la corte inglesa en la que se reclutaron todos los pacientes diagnosticados de COVID-19, ha conseguido tener pues, más de 200.000 pacientes incluidos. Y en estas gráficas en las que se representa el número de pacientes con infecciones bacterianas o fúngicas secundarias con respecto al número de pacientes COVID a lo largo de las semanas desde el inicio de la pandemia, vemos cómo las coinfecciones fueron aumentando a la par que los casos de COVID, ¿no? Al principio estaban muy pegadas la incidencia o las líneas de casos de COVID y las barras que nos representan las coinfecciones o las infecciones secundarias o posteriores, y cuando tuvimos mayor capacidad de diagnosticar el COVID porque las PCRs eran más asumibles y se podían realizar más, las líneas se separaron, pero a la vez que bajaba la incidencia, las coinfecciones y las infecciones secundarias fueron disminuyendo. Como podéis ver en la gráfica, pueden ver en la gráfica de abajo, y como era lógico pensar, las coinfecciones aumentaron a la vez que aumentó la incidencia de COVID al mismo tiempo y ritmo, y las infecciones secundarias, las infecciones que aparecen días después, infecciones nosocomiales asociadas al ingreso hospitalario, tuvieron un decalaje de varias semanas, ¿no? Y, por ejemplo, esto es llamativo porque o nos puede hacer entender por qué la presión en las unidades de cuidados intensivos de nuestros hospitales dura más o es más duradera que lo que son las curvas de incidencia o las olas que llamamos, ¿no? Porque ellos asumen todas estas complicaciones de coinfecciones que van apareciendo posteriormente y que complican mucho la evolución de los pacientes. ¿Cuánto complican la evolución de los pacientes? Pues mucho, y por eso a los médicos de especialistas en enfermedades infecciosas nos preocupa realmente, ¿no? En este estudio, que como hemos dicho tiene un tamaño muestral enorme, vemos cómo la tasa de mortalidad en pacientes que no presentaron coinfecciones fue de 7,6 y sin embargo, cuando analizamos la tasa de mortalidad en pacientes con o coinfecciones o infecciones secundarias, infecciones nosocomiales que aparecieron posteriormente, la mortalidad llega al 23% o al 26,5%. Es un incremento de la mortalidad muy llamativo y que tenemos que considerar. Como he dicho, en la población general hay muchos artículos publicados acerca de coinfecciones en pacientes con COVID-19 en la población general. Me ha parecido importante destacar estas tablas de este artículo en el que se incluyeron 152 pacientes ingresados en hospitales de Nueva York con coinfecciones, en la que el 55% de estos pacientes, o sea, más de la mitad, eran pacientes inmunocomprometidos, entre los que se incluían pacientes trasplantados de órgano sólido. Esto nos tiene que hacer pensar que entre los pacientes trasplantados de órgano sólido con una infección vírica, como pueda ser la COVID-19, tenemos que considerar la posibilidad de que aparezcan coinfecciones bacterianas y que además
como hemos visto por las tasas de mortalidad, nos pueden complicar mucho el pronóstico del paciente. Esta gráfica la he obtenido de este artículo de Nueva York. Sin embargo, podíamos haber obtenido también el porcentaje de aislamientos que hubo en el artículo de Inglaterra, en el que hay muchísimos más casos, pero era una tabla muy farragosa y al final los microorganismos representados vienen a ser los mismos. Como pueden ver, estos son los microorganismos que causan coinfecciones tanto a nivel respiratorio o a nivel sanguíneo en los pacientes con COVID-19. Los microorganismos más frecuentes son el Staphylococcus aureus, Enterococcus, Pseudomonas, Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter. Son microorganismos con los que todos estamos acostumbrados a trabajar a diario. Y lo que creo que es muy importante conocer es que son microorganismos, la mayoría de ellos, o muchos de ellos, o los que más presencia tienen, que están reconocidos o que están integrados dentro del acrónimo ESCAPE, ¿no? El acrónimo ESCAPE recoge aquellos microorganismos con capacidad de generar mecanismos de resistencia, lo cual nos va a complicar mucho el tratamiento empírico en estos pacientes y va a complicar también mucho el pronóstico. O sea, si ya tener una coinfección complicaba el pronóstico, tener una coinfección por un microorganismo multiresistente nos lo va a complicar más, ¿no? El acrónimo ESCAPE es la E de enterococo, que realmente es de Faecima, aunque aquí venga representado el fecalis, la S de Staphylococcus aureus, ¿no? Que aquí está representado, la K de Klebsiella y de coli, la A de Acinetobacter, la P de Pseudomonas y la E del Enterobacter, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener en cuenta que los pacientes con COVID-19 tienen, además, inmunosuprimidos, tienen un mayor riesgo de presentar sobreinfecciones y además estas sobreinfecciones pueden ser, o aquellos microorganismos recogidos en el acrónimo ESCAPE tienen gran importancia. ¿Y qué es lo que pasa cuando analizamos los datos que tenemos en la literatura de coinfecciones en pacientes con COVID-19 y trasplantados? Obviamente los datos que tenemos son menos, pero sí que existen artículos al respecto. En este artículo que analizó la evolución de los pacientes con COVID-19 en varios hospitales de Massachusetts, comparó las características de los pacientes con COVID-19 y trasplante que requirieron ingreso en UCI y que no requirieron ingreso en UCI. Y como pueden ver, se vio que los pacientes, y como era lógico pensar que requirieron ingreso en UCI, tenían coinfecciones probadas de forma más frecuente, ya fueran neumonías asociadas a ventilación, infecciones urinarias, infecciones fúngicas, bacteriemias, que aquellos pacientes que no requerían ingreso en UCI. Además, en este estudio, me parece importante destacarlo, buscaron marcadores para predecir un pronóstico, o marcadores que hablaban de ingreso en UCI, ¿no? Aquellos marcadores que se encontraban más elevados entre los pacientes que permanecían en unidades de cuidados intensivos. Y se demostró que estos pacientes presentaban una mayor concentración de glóbulos blancos, una mayor concentración de PCR, una mayor concentración de ferritina y de dímero D. No se encontró diferencias en la concentración de linfocitos, que sí que lo veíamos en anteriores artículos como hemos hablado, y tampoco se encontró tampoco se encontraron diferencias significativas en cuanto a la albúmina en los primeros días. Por lo tanto, sabemos cuáles son los factores de riesgo de presentar una mala evolución entre los pacientes con COVID-19, pero sabemos que con COVID-19 y trasplante, pero sabemos cuáles son aquellos puntos que nos pueden indicar o que nos puedan hablar acerca de las posibilidades que hay de una sobreinfección o una coinfección bacteriana. Pues para eso se han realizado trabajos y este trabajo italiano lo que analizó fue aquellos marcadores que nos pudieran hablar acerca de un mayor riesgo de presentar infecciones entre los pacientes trasplantados con COVID-19. Así, los pacientes que presentaban una linfopenia por debajo de 700, aquellos pacientes que presentaban una PAFI por debajo de 100 o aquellos pacientes que ingresaban en unidades de cuidados intensivos
antes de que hubieran pasado 48 horas desde el ingreso hospitalario, tenían un mayor riesgo de presentar coinfecciones. Y así se demuestra en las siguientes gráficas que vamos a ver, que creo que son muy indicativas. En estas gráficas, en el eje de ordenadas, podemos ver la incidencia acumulada de presentar una o más coinfecciones, y en el eje de abscisas los días desde la hospitalización. Como podéis ver o pueden ver representado en rojo, los pacientes que presentaban una linfopenia por debajo de 700 presentaban un mayor riesgo de sufrir sobreinfecciones o coinfecciones bacterianas, y sin embargo aquellos que tenían una cifra de linfocitos por encima de 700 presentaban una menor tasa de infecciones. Lo mismo ocurría con aquellos pacientes que tenían una PAFI menor de 200, que tenían un mayor riesgo de presentar sobreinfecciones que los pacientes que tenían una mejor situación respiratoria. Por tanto, ya conocemos los factores de riesgo de presentar sobreinfecciones entre los pacientes con COVID-19 y trasplantados renales. ¿Existen artículos o series de casos que nos hablen más concretamente del tipo de infecciones? Sí que existen, y este es uno de ellos, pero los datos que vamos teniendo pues, son menos por la incidencia, pero realmente son importantes y creo que hay datos muy importantes que destacar. En este artículo, que se analizaron las diferencias entre pacientes coinfectados por COVID-19 y no coinfectados, vemos cómo la diabetes fue una de las comorbilidades más presentes entre los pacientes coinfectados. Además, como era de esperar, la PCR fue también más elevada entre los pacientes coinfectados y la mortalidad fue mayor. Los microorganismos o el tipo de infecciones que tuvieron los pacientes pues fueron infecciones urinarias, infecciones respiratorias, infecciones del líquido pleurítico peritoneal, infecciones de herida o sangre. Pero lo que sí que me parece importante o de gran importancia en esta tabla a destacar es que los microorganismos aislados fueron muy similares a los que veíamos en la población general, ¿no? Enterococos, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter y Staphylococcus aureus meticilin resistente. Y de nuevo, a excepción de las infecciones fúngicas, vienen a ser microorganismos que todos pueden ser recogidos dentro del acrónimo SCAPE, o sea, microorganismos que pueden ser multiresistentes y que nos pueden complicar mucho el tratamiento empírico en estos pacientes. En este artículo, además, se analizaron factores de riesgo que pudieran asociarse con una coinfección, y en el análisis univariable se vio que las altas dosis de corticoides, la diabetes, la duración de la hospitalización o que hubiera habido una hospitalización previa antes del ingreso por COVID-19 podían comportarse como factores de riesgo de una mala evolución, de una sobreinfección. Sin embargo, en el análisis multivariable se vio que únicamente las altas dosis de corticoides y una hospitalización previa por COVID-19 estaban asociados con la sobreinfección. Es probable que todos hubiéramos esperado hasta el momento, o que cuando pensamos en infecciones en pacientes trasplantados, pensamos muchas veces en infecciones oportunistas, ¿no? Que también obviamente las ha habido en pacientes trasplantados y con COVID-19, y hay muchos casos descritos en la literatura, como por ejemplo este paciente trasplantado renal que presentó una aspergilosis posteriormente a la COVID-19. Como saben, ya en la población general las infecciones víricas como la COVID-19 o la gripe pueden asociarse a infecciones fúngicas pues en pacientes inmunosuprimidos más. O también no podíamos esperar infecciones como esta, ¿no? en un paciente trasplantado renal que presenta una coinfección por neumocistis y SARS-CoV-2, o como esta en un paciente que desarrolla una mucormucosis posteriormente a la infección por COVID-19. Para diagnosticar y tratar estas infecciones, los profesionales de cada hospital están ampliamente entrenados y las sospechan con cierta frecuencia porque bueno, pues están entrenados para ello. Pero realmente tenemos que ser conscientes que, como hemos visto en las tablas anteriores, las infecciones por microorganismos multiresistentes son las más asociadas a cuidados sanitarios, ¿no? Son las más frecuentes. Y tenemos que hacer esfuerzos
no solo por diagnosticarlas, no solo por tratarlas, que también, y por ajustar los tratamientos empíricos, que también, sino por prevenirlas. ¿Qué formas tenemos de prevenirlas? Pues bueno, obviamente muchas y muy variadas, pero una y en la que nosotros dedicamos gran parte de nuestro trabajo diario son los programas de optimización de antibioterapia. Los programas de optimización de antibioterapia, forman parte de una línea estratégica del PRAN, que es el Plan Nacional de Resistencia de Antibióticos, ¿no? Y los programas de optimización antibiótica, perdón, están tanto indicados para la COVID-19 como para los pacientes trasplantados. Quizá más lo vemos, por ejemplo, en la COVID-19, ya que como todos sabemos y se ha hecho especial hincapié, los pacientes con COVID-19 leve no deberían recibir antibióticos. Los pacientes con una COVID-19 moderada solo deberían recibir antibióticos cuando haya una sospecha o evidencia de una coinfección bacteriana asociada, y esos antibióticos deberán ser de amplio espectro si sospechamos o el paciente tiene factores de riesgo de presentar, por ejemplo, una infección por un Staphylococcus aureus meticilin resistente o por una Pseudomonas multiresistente, por ejemplo. Y también debemos saber que, por ejemplo, hay ciertas circunstancias como pacientes que puedan ingresar con un shock séptico en la UCI, en los que, a pesar de que no tengamos una evidencia de una infección bacteriana en ese momento, tendremos que empezar tratamientos antibióticos de forma precoz. Esto es en cuanto al programa de optimización de antibióticos en COVID-19, pero ¿qué pasa con la optimización de antibióticos en pacientes trasplantados de órgano sólido? Es una entidad que no está especialmente instaurada, pero que sí que empiezan a aparecer documentos a favor de ella, ¿no? Este es un artículo publicado recientemente en el que participan varias sociedades científicas encargadas del trasplante en Estados Unidos, en el que se hace una revisión acerca de cómo está en estos programas de optimización de antibióticos incluidos en los programas de trasplante, cómo de adecuados son y qué tendríamos que hacer para implantarlos, ¿no? Entonces, en cierta medida, hablan un poco de lo que hemos hablado hasta el momento a lo largo de la sesión, de la importancia de estos microorganismos multiresistentes, ¿no? Como hemos hablado, los Staphylococcus aureus y los enterococos entre los gram positivos, las enterobacterias, las pseudomonas y el acinetobacter entre los gram negativos, la importancia que tienen estos microorganismos y las resistencias que empiezan a aparecer, las resistencias que empiezan a aparecer, aunque llevan tiempo ya con nosotros, y la importancia de optimizar el antibiótico para evitar que aparezcan infecciones de estas características entre pacientes trasplantados. Ellos lo que recomiendan es que se generen equipos multidisciplinares, que haya un especialista en infecciones integrado en el equipo que maneja durante el ingreso los pacientes trasplantados, y que no se haga ningún tipo de restricción de tratamiento de antibiótico ni ningún tipo de prescripción impuesta, sino que lo que se tiene que hacer es pactar tratamientos, ¿no? Porque hay muchos matices que quizá el especialista que lleva a los pacientes es capaz de aportar y que el médico que se dedica a ese tipo de infecciones pues no percibe, y al contrario, ¿no? Entonces tiene que ser pues, un trabajo en equipo en el que tienen que participar todo tipo de profesionales, aunque realmente el tratamiento solo lo pauten entre el especialista que lleva el paciente, ya sea nefrólogo, neumólogo, cardiólogo, y el médico que se dedica a infecciones, infectólogo, microbiólogo, ¿vale? Pero también tienen que participar con un microbiólogo que te permita hacer pruebas rápidas de detección de mecanismos de resistencia. También tiene que trabajar con el farmacólogo, con el preventivista, ¿de acuerdo? Para poder generar un programa de optimización de antibióticos en pacientes trasplantados, lo primero que hay que conocer son los recursos que tiene el hospital para ello y generar unos objetivos. Pues si lo que queremos hacer es ajustar todos los tratamientos lo máximo posible en bacteriemias o en fungemias, o lo que queremos es pasar a vía oral siempre que se pueda, o lo que queremos es hacer cualquier otro tipo de intervención, pero siempre sabiendo los recursos
tanto materiales como personales que tenemos para poder realizarlo. Y por último, unas breves conclusiones de la charla es que la COVID-19 provocó una disminución en el número de trasplantes de órganos sólidos en 2020 con una gran recuperación en el 2021, que los pacientes trasplantados añosos con linfopenia, LDH elevada y taquimia al ingreso tienen mayor riesgo de mortalidad, que los pacientes graves tienen una mayor probabilidad de presentar coinfecciones o infecciones secundarias, que los microorganismos englobados en el acrónimo ESCAPE son frecuentes entre los pacientes con COVID-19 e infecciones secundarias y que los programas PROA son de gran importancia para evitar la emergencia de infecciones por microorganismos multiresistentes tanto en la COVID-19 como en pacientes trasplantados. Y ya está, con esto acabo. Fran, darte las gracias. La verdad es que estas dos han sido dos charlas completamente transversales que nos afectan a todos, tanto el HLA como la infección por COVID. Nos afecta a todos los que nos relacionamos de una u otra manera con el trasplante y yo creo que han sido unas charlas realmente brillantes y vamos a darte las gracias, muy instructivas y la verdad es que hemos disfrutado un montón. Así que, Fran, muchas gracias. Muchas gracias.